Muy bien, aquí en nuestro programa de Aula Invertida, hoy vamos a desarrollar nuestra Aula Invertida número 14, que es el capítulo 12 de nuestro tomo 2 del libro. Y recuerden que, como estamos analizando transversalmente también con las disposiciones del Código Laboral, este libro, Derecho Laboral y su relación con el derecho tributario, es muy importante también que lo tengan en su biblioteca, porque además incluyen todos los modelos de apercibimiento, todos los modelos de contratos, una herramienta sumamente importante para poder prestar un servicio diferente. Y por supuesto, se tiene por sentado que usted ha dominado ya nuestro primer tomo, Manual del Impuesto a la Renta Empresarial. Y comencemos con algunos incisos específicos que lo hemos desarrollado en nuestro libro, tratando de unificar, no siguiendo el tema específico o el orden mejor del artículo 8, sino lo hemos tratado, lo estamos haciendo en temas relacionados. Y los temas relacionados son gastos a favor del personal, que se encuentran en el artículo 8, inciso O. Como esto también se relaciona con el tratamiento de los viáticos, gastos de movilidad dentro del Paraguay y fuera de ellos, vamos a analizar en este capítulo también el artículo 8, inciso L, y su relación con el derecho laboral y los gastos de colación, que son disposiciones que deben conocerse, artículo 230 del Código del Trabajo. Además, vamos a analizar los gastos y erogaciones en el exterior, porque dentro de los gastos de viático y movilidad consideramos importante cruzar esto. Y algo diferente, importante también, beneficios adicionales a los trabajadores que se encuentran dispuestos en el artículo 8, inciso N, que lo denominamos cuando la empresa decide distribuir como beneficios adicionales y sobre la base de una norma constitucional parte de los dividendos y utilidades obtenidos por la firma. Pero quien tiene que distribuir esto y decidir la distribución son los accionistas. Entonces, el capítulo 12 de nuestro libro trata de los incisos del artículo 8, incisos K, L, N y O, por estar relacionados entre sí. Recuerden los criterios interpretativos para comprender esto y que hemos expuesto anteriormente conjuntamente con los principios constitucionales. Y vamos al primero de ellos, gastos a favor del personal. Cuando hablamos de gastos a favor del personal, son beneficios que directa o indirectamente ofrecen las empresas a sus empleados. Cuando hablamos empleados, hablamos de personal dependiente. Cuando hablamos de personal dependiente, la palabra clave en tributación es aporta a un régimen de seguridad social creado o admitido por la ley. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que se tratan de gastos para dependientes. Y el artículo 8, inciso O, dice, son deducibles los gastos y contribuciones realizados a favor del personal por asistencia sanitaria, asistencia escolar. En realidad,
como asistencia escolar, lo que se entiende son gastos de educación y asistencia cultural. Y me dan un requisito. El requisito que me dan es siempre que para el beneficiario sean los mismos, constituyan ingresos gravados por el presente impuesto por el IRASIS. Por eso que en la parte correspondiente a los gráficos, en donde resumimos el capítulo, tenemos el siguiente gráfico. Se entiende por asistencia al personal dependiente, asistencia sanitaria, seguro médico privado. Existen consultas vinculantes que dicen sí, la empresa puede ofrecer a sus trabajadores un seguro médico privado además de pagar IPS, y esto está relacionado también con la renta personal, como lo vamos a ver. Asistencia escolar, decíamos, educación del contribuyente, no de sus hijos, no cuando se decide pagar la cuota de sus hijos, y cultural. Y estos requisitos para que el gasto sea deducibles a favor, para que la empresa pueda tomar como gastos deducibles, y que están en el artículo 8, inciso O, se resumen de la siguiente manera. Primero, que el beneficiario sea un personal dependiente, como lo habíamos hablado. No se aplica a los hijos, a los familiares o a los prestadores de servicio independiente. Por eso vamos a ver después, sobre la base del libro Liquidando el IRP, cuáles serían gastos que forman parte del salario y gastos que no forman parte del salario, y su tratamiento con la renta personal, que lo vamos a ver enseguida. Segundo, ¿cómo existe una norma que no quiera tratar de ocultar salario con gastos a favor del personal? Estos importes no pueden ser dinero efectivo, y si son en dinero efectivo, se debe presentar la correspondiente rendición de cuentas, que hoy también vamos a analizar cuáles son los requisitos. Como vemos en la lámina, no deben ser en dinero efectivo, salvo que se presente la correspondiente rendición de cuentas. Si es dinero en efectivo, se va a considerar salario, y si es salario, se halla sujeto al aporte de las cargas sociales y los beneficios laborales, como son, se tendría que pagar aguinaldo, las indemnizaciones también tendrían que pagarse sobre este precio. Un requisito como norma antielusión es que el servicio sea prestado por contribuyentes inscritos en IRASIS para que sea deducible. Ahora, nada obsta a que yo, por ejemplo, pueda llamar a una persona que venga a enseñar a mí en mi empresa Excel, y esa persona sea solamente contribuyente de IVA. Eso también podría entrar como gastos a favor del personal o como gastos generales. Pero cuando hablamos de montos importantes, justamente que el servicio sea prestado por contribuyentes inscritos en el IVA, en el IRASIS, tienen que ser inscritos, no necesariamente que paguen el impuesto, porque justamente una de las consultas vinculantes pregunta: ¿y qué pasa si el servicio es prestado por una universidad que es una entidad sin fines de lucro o una entidad sin fines de lucro? Lo mismo da, porque las entidades sin fines de lucro son contribuyentes también del IRASIS. Y por supuesto que cuenten con la debida documentación. Estas facturas pueden estar tanto a nombre del contribuyente como también pueden estar a nombre de el personal a quien se le ha dado justamente, a quien está recibiendo esos beneficios. Y volvamos otra vez a nuestro libro. Gastos a favor del personal,
nuestro primer punto. Luego hablábamos que la ley exige que el empleador adquirente de los beneficios adquiera los beneficios para sus empleados y que el empleador, si otorga dinero efectivo a sus empleados y estos van a adquirir los servicios, se haga mediante la rendición de cuentas. Hablamos de la debida documentación, hablamos que tiene que ser gastos por asistencia sanitaria, escolar o cultural, y ahí nos presentamos. Este gasto de educación tiene que estar relacionado directamente con la actividad grabada. Antes de las modificaciones de la ley 2421 se exigía el principio de causalidad del gasto de educación. Ahora se exige el principio de que a quien se le paga ese gasto sea contribuyente del IRASIS. Y además consideramos que es absurdo pedir un principio de causalidad directa porque, por ejemplo, un proveedor, por decir, un vendedor puede ser capacitado en utilización de planilla Excel, que nada tiene que ver aparentemente con su venta o con su actividad, pero sí está relacionado. Justamente eso lo aclaramos en el libro. También ya hemos explicado que sí se puede deducir los gastos de capacitación prestados por una entidad sin fines de lucro a través de lo que dice una consulta vinculante del 2014. Y ahí viene algo que analizaremos y que forma parte de nuestro libro, Liquidando la renta personal o controlando su liquidación. Y en este punto 3 del libro, gastos de la empresa o beneficios adicionales a los trabajadores, es donde hacemos las dos caras de la moneda de cuándo el gasto es deducible para la empresa y cuándo el que recibe ese gasto lo debe tomar para su renta personal. Y en esta parte del libro hemos tomado algunas de las consideraciones de este libro, Liquidando la renta personal o controlando su liquidación, porque esto tiene una incidencia con la deducibilidad del gasto para el contribuyente del IRASIS y cómo lo tiene que tomar el personal como potencial contribuyente de la renta personal o contribuyente de la renta personal. Entonces, directamente tenemos que saber cuáles son los requisitos de ambas partes. Y ahí tenemos siempre que conocer las preguntas y los principios. Porque si conocemos las preguntas y los principios que nos tenemos que hacer, vamos a poder resolver la inmensa cantidad de casos que se pueden dar. Y las preguntas dicen, para resolver estos casos conflictivos hay que tener en cuenta las siguientes normas legales. Primero, las reglas del impuesto a la renta personal, por sus siglas IRP. Las remuneraciones no dinerarias, es decir, en especie, también están alcanzadas por la renta personal, independientemente que aporten o no a una caja de seguridad. En las aulas invertidas anteriores hablábamos del caso del jubilado vuelto a contratar, no importa que aporte o no, está regida esa remuneración por la renta personal, está afectada. Y luego las reglas del IRASIS o del IRAGRO. Si la empresa utiliza el pago de la remuneración no dineraria como costo o gasto y la factura se expide a nombre de esa empresa y no del trabajador, eso va a ser un gasto de la empresa y el trabajador no lo va a imputar en su renta personal porque rindió cuentas. Entonces, si se rindió cuentas y la factura de esa rendición de cuentas viene a nombre de el personal, estos ingresos no son gravados por renta personal para el personal que recibe esos beneficios,
por registrarse en la contabilidad de la empresa y es, por supuesto, un gasto deducible para el contribuyente del impuesto a la renta personal. Y la regla de oro, una factura o un gasto no puede ser utilizada como gasto o inversión por dos contribuyentes, es decir, el pago del seguro médico yo lo tomo como empresa por el 100% deducible y también el trabajador lo toma por el 100% deducible porque sería un gasto, no se puede deducir dos veces, aunque sean por dos contribuyentes y dos impuestos diferentes. Por eso es que vamos a aprender aquí algunos casos específicos y vamos a hacer un manual de rendición de cuentas como documentación indispensable hoy en día para las empresas. Y empezamos con el famoso tema de la tarjeta o chequera gourmet. ¿Qué es la tarjeta gourmet? Es una tarjeta en donde la empresa pone dinero para que el contribuyente vaya a alimentarse. Cuando hablamos de alimentación, nos tiene que venir a la mente artículo 230 del Código Laboral, del Código del Trabajo, en donde me separa qué es salario y qué no es salario. Porque si es salario, tiene que aportar el IPS y si no es salario, puede de igual manera ser deducible. Y el artículo 230 del Código del Trabajo dice, no constituirán salario las colaciones. Empieza con la colación. Y la colación es eso, alimentación para el contribuyente. Ahora, ¿qué pasa? Con la tarjeta gourmet se presenta la particularidad que yo con mi tarjeta voy a tal restaurante y me tengo que preguntar a nombre de quién me expiden la factura en el restaurante. Normalmente me expiden la factura a nombre de el trabajador y el trabajador tiene que rendir cuentas o no rendir cuentas. Normalmente en la tarjeta gourmet no se rinde cuentas y entonces la regla es así. ¿Quién descuenta? ¿Qué descuenta la empresa? La empresa descuenta el dinero asignado en la tarjeta en beneficio del trabajador para gastos de alimentación, que es el gasto de colación. Entonces, para el contribuyente el IRASIS tiene el acuerdo con la tarjeta gourmet o cualquier otra tarjeta semejante, directamente eso es un gasto deducible con la demostración de que ese importe ha sido transferido para un beneficio del trabajador. Y ahora, ¿cómo toma eso? ¿Cómo? Ahí se terminó la relación, el trabajador puede darle a su hijo, puede hacer lo que quiera. ¿A nombre de quién se va a emitir la factura? Al comprar los productos alimenticios, a nombre del trabajador. Por lo tanto, él, si le pusieron 300.000, 400.000 o 500.000 de crédito en la tarjeta gourmet, eso va a tener que sumar para el rango no incidido o liquidar en su propia renta personal y como contrapartida deducir con la factura legal que le va a pedir la Casa de Comercio. Por eso, ¿es posible utilizar dicho monto como gasto deducible del RP? La respuesta es sí. En este caso, el beneficio lo va a descontar la empresa y luego el trabajador dependiente lo suma para su renta personal y deduce no el beneficio, sino deduce la compra. Esa es la regla. Hay otro tratamiento diferente con los cupones o vales de consumo, porque pueden darme también un cupón para canjear bienes en oferta, etcétera, y ahí ya no es un gasto de
colación. Me pueden dar un cupón para que me vaya a tal casa de electrodoméstico a retirar esto y ahí eso es una remuneración en especie. Eso ya está establecido en el artículo 227 del Código del Trabajo, en donde dice que el salario es toda remuneración, sea cual fuera su denominación o método de cálculo, que puede evaluarse en efectivo de acuerdo en virtud del contrato de trabajo. Por lo tanto, ese cupón que me dan a mí para que vaya a comprar electrodoméstico es un pago de salario en especies por el cual se tiene que aportar a la carga social. Y va a tener el mismo tratamiento, se va a aportar a la carga social, se va a considerar parte del salario, el empleado lo va a considerar dentro de su renta personal y cuando compra lo va a considerar el gasto. El ofrecimiento de almuerzo a los trabajadores pagados por la empresa es un gasto de colación y 100% deducible. Y viene el tema de los seguros médicos. Hemos establecido que yo, empresa, puedo acordar pagar un servicio médico privado u otro servicio de salud pagado para los trabajadores. Yo, empresa, y lo ideal es que haga un acuerdo con el seguro médico privado. El seguro médico privado me factura todo a nombre mío y es un gasto deducible. Eso sería justamente la forma más sencilla. De ahí me hago las preguntas. ¿Quién soporta definitivamente la carga del pago por el servicio del seguro médico privado? La empresa. Lo hace en concepto de salud, que está permitido deducirlo en virtud del artículo 8. ¿A nombre de quién se emite la factura? Normalmente a nombre de la empresa o a nombre del trabajador, pero con cargo a rendir cuenta. Y por lo tanto, el trabajador que rinde cuenta no lo va a poder deducir de su renta personal. Y por eso, a la pregunta, ¿es posible utilizar dicho monto como gasto deducible del IRP? La respuesta es no. Ahora, se complica cuando yo te digo, yo, empresa, te voy a pagar el seguro privado a vos. El seguro privado para vos sale 300.000 guaraníes. Vos tenés la posibilidad de incluir a tus hijos y a tu señora, pero eso sale adicionalmente 200. Yo, empresa, solamente puedo deducir el gasto de salud del salud de mi personal, los 300.000. Pero no puedo deducir el gasto que el empleador asume, que el trabajador asume para su familia, o aunque lo asuma, no está relacionado directamente con mi trabajador. Por lo tanto, ahí se empiezan a complicar. Las reglas serían la parte correspondiente al trabajador del seguro pagado por el empleador es 100% deducible. La otra parte que se le descuenta del salario, esa parte le corresponde deducir al trabajador de su propia renta personal, y para eso uno de los mecanismos que se puede hacer es justamente un traspaso de ese pago realizado por la empresa por cuenta y orden del trabajador. Lo mismo pasa por uso de teléfonos pagados por la firma. Si la firma dice, yo te doy este celular y pago yo, va a ser 100% deducible para la firma. Pero diferente es cuando se le van a descontar del sueldo del trabajador, porque entonces significa que en realidad la empresa no paga ningún teléfono y no podría tomarlo como deducible, y por eso justamente tenemos estas reglas. Con esto damos por terminado el análisis del primer artículo 8, inciso O. Pero
que se relaciona directamente con algo importantísimo, que son los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en dinero o en especie. Es la denominación que utiliza el artículo 8, numeral L, que es el que vamos a pasar a analizar. Y volvemos a nuestros gráficos, porque eso está mejor explicado en los gráficos que se encuentran al final del capítulo. Y acá tenemos estos gráficos que son muy importantes y de lo que estábamos hablando, las claves para identificar el tratamiento tributario de los gastos a favor del personal, o gasto de la empresa o salario del personal. La pregunta que me voy a hacer es, ¿quién soporta definitivamente la carga del pago? ¿A nombre de quién se encuentra la factura y quién posee la factura original? Porque solamente con la factura original se pueden deducir los gastos, y justamente ahora vamos a entrar a la importancia de la rendición de cuentas. También dentro del libro tienen el caso Líneas Panchita G, en donde han aprendido ya el concepto de gastos de colación, asignaciones para alimentos, pero no solamente el artículo 230 trata de los gastos de colación, sino también otros gastos que suministre el empleador con objeto de facilitar la tarea, que son los que vamos a empezar a analizar y que son gastos de viáticos, gastos de transporte, gastos de comunicación, etc. En el famoso caso Líneas Panchita G, que es la naviera número 3 más importante del mundo entero, la flota de barcazas más importante, mejor dicho, la número 3 del mundo, pertenece a esta empresa, Líneas Panchita CG. Y resumiendo el caso, justamente es que le daban viáticos para que los marineros y todos bajen, y cuando lleguen a tierra tengan un poco de diversión, gastos de colación. En primera instancia, el Tribunal de Cuentas dijo sí, forman parte de los gastos de viático y sí podían ser rendidos con documento interno. Pero el Tribunal de Cuentas la Corte dice no, forman parte de gastos de viáticos, pero se debe rendir cuentas. Y en este caso, como vamos a ver, al tratarse de gastos realizados en el exterior, se debe rendir cuenta con la factura del exterior. Y hablábamos dentro del libro también, que hay una triple relación del pago de los viáticos con el pago de movilidad y otros gastos a favor del personal, porque puedo tener una triple contingencia. Contingencia tributaria para el contribuyente del IRASIS que realiza el pago, y contingencia tributaria para el trabajador que recibe el beneficio. Puedo tener una contingencia con IPS cuando no cumplo las cargas, el pago de las cargas sociales. Y puedo también tener una contingencia laboral cuando, por ejemplo, quiero tomar como beneficio dado al personal un dinero en efectivo. Por eso fíjense muy bien este cuadro. Para el contribuyente del IRASIS que realiza el pago, el gasto va a ser deducible del IRASIS sin considerar parte del salario. Y si tendría que ser parte del salario, ahí tendría una contingencia tributaria si es que no tengo la debida documentación. La excepción de la obligación de aportar a las cargas sociales, si me equivoco, tengo una contingencia con el IPS, con una caja fiscal o similares. Contra la excepción de considerar tales pagos como salarios, cómputos para aguinaldo, indemnizaciones, si me equivoco, tengo una contingencia laboral. Y para el trabajador que recibe el beneficio, tengo una contingencia con
la sumatoria del rango no incidido o la liquidación del impuesto a la renta personal, porque él es también obligado a liquidar o sumar para el rango no incidido. Por eso, la rendición de cuentas que vamos a analizar a partir de ahora a través de estos cuadros que están en el artículo 8, inciso L, como gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, que me exige que siempre que las rendiciones de cuenta se hallen debidamente respaldadas con la documentación legal desde el punto de vista impositivo. Por eso, en este libro decimos, ¿y qué pasa si la Contraloría solamente exige a los trabajadores, a los funcionarios públicos que el 50% rindan cuenta? Eso va con la Contraloría, pero a los fines impositivos tienen que rendir cuenta 100%. Estos cuadros tienen la intención de hacer comprender bien lo que está escrito en el libro. Si los viáticos y gastos de movilidad son otorgados con cargo a rendir cuenta y se cuenta con el correspondiente documento interno de la rendición de cuentas más la factura original que la acompaña, eso va a ser un gasto de la empresa y no es un ingreso del trabajador. Si son otorgados como parte del salario, sin cargo a rendir cuenta, es salario y en dicho caso corresponde aportar a las cargas sociales, IPS o similares, como lo indica el artículo 8, inciso C de la Ley 125. Y para saber si se encuentran grabadas por el IRP, que es una condición que supuestamente me dice la ley, y se encuentran grabadas por el IRP, si yo no uso la hermenéutica jurídica, el arte de interpretar las leyes, podría decir, bueno, dejo nomás entonces pagar las cargas sociales y que esté grabado por el IRP. No, esta parte de la ley es sin cargo a rendir cuentas para la persona que recibe el viático. Eso sería deducible si es que, esto no sería deducible para la empresa. Si es dependiente, cuando no corresponde aportar al sistema de jubilación, por ser un concepto no alcanzado, exonerado y no constituir salario. Además, por supuesto, dicho ingreso debe formar parte de los ingresos gravados por el IRP. Ahora, si es independiente, sí o sí, tiene que facturar con IVA y dicho ingreso declararlo como gravado por el impuesto a la renta personal. Y acá, en el libro, se presentan estos 5 casos. El primer caso, viáticos otorgados a trabajadores dependientes con cargo a rendir cuenta, van a ser 100% deducibles, como ya dijimos, mediante la entrega de las correspondientes facturas que justifiquen la rendición de cuentas. Como no forman parte del salario, no es necesario aportar a las cargas sociales. Viáticos otorgados a trabajadores dependientes en concepto de gastos sin cargo a rendir cuenta, por los cuales se aporta al IPS, si no se rinde cuenta es salario. Se tiene que aportar al IPS y si se aporta al IPS van a ser 100% deducibles porque se equipara a salario. Caso 3, viáticos otorgados a trabajadores dependientes en concepto de gastos sin cargo a rendir cuenta, por los que no se aporta al IPS, van a ser gastos no deducibles. Porque si no se aportó al IPS y no se rindió cuentas, hay una contingencia. Si no corresponde realizar los aportes, como por ejemplo en algunos conceptos, solamente si no corresponde realizar los aportes,
no simplemente porque no se hicieron los aportes en caso de trabajador dependiente, no van a ser deducibles. Y justamente en este libro hablamos del tratamiento de la deducibilidad de las bonificaciones familiares. Y reitero, el tema de la bonificación familiar es sumamente importante. Este es un gasto deducible por el cual no se aporta IPS, porque la regla establece que no se aporte. Entonces, es un gasto deducible para la empresa, aunque no aporte, pero la bonificación familiar se encuentra gravada por la renta personal, porque con la bonificación familiar el empleado va a comprar bienes y con eso va a deducir de su renta personal. Así está explicado también en nuestro material. Y vamos al cuarto caso. Volvemos a nuestra parte del libro. Los viáticos y gastos de movilidad también pueden ser otorgados a los independientes. En este caso, también pueden ser otorgados con cargo a rendir cuenta o también posteriormente no se hizo la correspondiente rendición de cuenta por el 100% del importe recibido. Es muy importante desde el inicio tener en cuenta que la entrega del dinero con cargo a rendir cuentas, si ya se sabe que desde el inicio se va a rendir cuentas, se realiza con un recibo de dinero que va a ser cancelado con la documentación original. Ahora, puede ser que yo entregué a un abogado 1.000.000 de guaraníes y posteriormente después el oficial de justicia no le dio la factura o no tiene toda la factura y me rinde cuentas 800.000 en lugar de 1.000.000, entonces ahí se tiene que facturar el resto. Por eso hablamos que si se rindió cuentas 100%, va a ser deducible. Pero se puede dar caso que se haya dado sin cargo a rendir cuenta o se rindió cuenta parcialmente. Y ahí justamente tenemos las especificaciones en el libro que es importante separar el concepto. Por ejemplo, en la factura, si no va a ser rendido cuenta, se tiene que emitir directamente la factura poniendo remuneración en concepto de viático, 2.000.000 de guaraníes, IVA incluido, va incluido el IVA. Honorarios profesionales por servicio de realización de inventario, 4.000.000, IVA incluido. Ahora, el caso sería cuando yo otorgo eso, pero no me dan el 100% de la rendición de cuentas. Acá hay una cuestión documental importante, porque la RG número 104 derogó el artículo, la RG 80, en donde, de acuerdo a la misma, se especificaba en su artículo 7 que el dinero recibido para el pago de diversos conceptos y por viáticos se documentaba en el recibo de dinero normal. Esto quedó derogado, pero en realidad sigue vigente por las disposiciones generales de documentación. Por lo tanto, tengan en cuenta que al realizarse la entrega de dinero, se hace con un recibo de dinero y eso tiene que tener el tratamiento de rendición de cuentas. Pero, ¿qué es la rendición de cuentas? Y lo definimos acá como toda acción que tiene un funcionario o empleado o un tercero de responder o informar sobre el manejo, la administración y los rendimientos de los fondos que reciben, entregando la factura original. El libro dice, ¿se puede rendir cuenta presentando fotocopia de las facturas? No,
porque si yo me quedo con el original, yo podré utilizarlo. Y vemos la triple contingencia. ¿Es posible entregar viático al personal superior? Sí, con las mismas reglas. Los pagos en concepto de dietas a los dirigentes cooperativas pueden ser considerados viáticos si rinden cuenta, viático. Si no rinden cuenta, honorarios. Y hablábamos ya de la implicancia de la renta personal para el que recibe el dinero. Si se presenta la rendición de cuentas, no se va a considerar un ingreso de la persona física siempre y cuando en la factura se hubiesen presentado todos los documentos válidos. Si no se presenta la rendición de cuenta, es salario o es honorario. Y si se presenta parcialmente, parte es salario, parte es honorario y parte es viático. Aquí vemos que como asesores impositivos es muy importante recomendar, implementar y controlar. Y como auditores impositivos tenemos la obligación de hacer un control y tener un manual de procedimiento de entrega de dinero en concepto de viáticos, un manual de procedimientos para la correcta rendición de cuenta del viático entregado. Porque si yo desde el inicio le explico al abogado, al trabajador, a mi gerente general o a quien sea que le voy a rendir cuenta, que te debe rendir cuenta, estos son los requisitos y si vos no me traes esto, se va a considerar honorario y me va a tener que facturar con IVA, todo va a estar claro. Pero si desde el inicio no hay un procedimiento, esto no va a estar adecuado. Documentos internos diseñados específicamente de acuerdo a la política de la empresa para otorgar viáticos y para rendir cuenta de los mismos. Anexos en los contratos de trabajo y o instructivos para entregas de viáticos al personal dependiente y sus responsabilidades. Política de concesión de beneficios y gastos a favor del personal, verificación de la tenencia de la documentación ordenada y su permanencia en el archivo son recomendaciones que damos. Otro de los temas que tenemos que tratar y se trata también transversalmente es, ¿puede un empleado dar o poner a disposición de la firma su vehículo para uso particular y que la empresa le pague el combustible, le pague las reparaciones, etcétera? En nuestra legislación sí se puede porque no hay nada prohibido, siempre y cuando se pueda demostrar el principio de causalidad, que es nuestro principio básico del artículo 8. En otras legislaciones, como por ejemplo en la peruana, existe una disposición expresa que no se lo pueden hacer. Atención, por la parte que no se rindió cuentas, no se puede hacer firmar una autofactura porque no es el procedimiento. Dentro de gastos de movilidad está el tema de los comprobantes de pasaje. Y acá explicamos que los pasajes de transporte urbanos e interurbanos tienen una regla especial en el IVA. No es que están exonerados, tienen una base imponible reducida. Si yo tengo la factura, no solamente puedo utilizar los pasajes como gasto deducible, sino también el IVA. Ahora, en los pasajes hay que dividir dos tipos. Si se trata de transportes de personas urbano, interurbano, de corta distancia, es válido como documento las boletas de venta o tickets del transporte público y por supuesto ahí no lo voy a poder utilizar el IVA y esto lo voy a ir pegando así como hacemos y tener todos para poder deducirlos. Ahora, si se trata de
transporte de larga distancia, sí ya se debe contar con la factura correspondiente y ahí va a depender la utilización del IVA de acuerdo a el tema de si la factura está a nombre de la empresa o a nombre del contribuyente. Aquí tenemos un ejercicio práctico de gastos de movilidad y viáticos realizado por la profesora Gladys Lugo, pero acá ya hablamos de los gastos de colación, el caso líneas Panchita G, que le expliqué también, y una cosa importante antes de pasar a los gastos de deducibilidad en el exterior y sus requisitos. Una de las cosas más importantes es la rendición de cuentas. La documentación puede estar a nombre de la empresa o puede estar a nombre de la persona que rindió cuentas. ¿Cuál es la diferencia? Si la rendición de cuentas viene con la factura a nombre de la empresa, el original de la misma, acompañada de la rendición de cuentas, la empresa utiliza el gasto como deducible y el IVA como crédito fiscal. Si viene a nombre del trabajador, del que debe rendir cuentas, es válido. Y digo esto porque en las clases me suelen decir, mi auditor me objeta. El auditor objeta porque no tiene conocimiento y no lo puede objetar porque no está en la ley. Lo que puede objetar es como categóricamente analizamos si no está en el artículo, si está, mejor dicho, en el artículo 9 como gastos no deducibles, prohibidos de deducir. Pero es legal que esto esté a nombre de una tercera persona. Solamente que ahí va a utilizar el gasto y no el IVA como crédito fiscal. Y ahora sí, pasamos a la deducibilidad de los gastos realizados en el exterior, cuya regla está dispuesto en el artículo 8, inciso K. En esto tenemos que hacer lo que nosotros llamamos interpretación del principio general, gastos generales del negocio e interpretación de este inciso específico. ¿Por qué? Porque si yo leo este inciso específico, me aclara que solamente van a ser deducibles los gastos realizados en el exterior cuando sean necesarias para obtener rentas gravadas y me dice 3 casos, cuando provengan de actividades de exportación, importación y transporte de bienes o personas y limitado a lo expuesto en la reglamentación que me limita hasta el 1% del valor FOB de los respectivos bienes. Y esto queda reflejado en un ítem especial del formulario, el ítem 42, gastos y erogaciones en el exterior. Este ítem 42, lo que va a ir aquí es lo que no puede sobrepasar el 1% del valor FOB de los respectivos bienes, y cuando habla de respectivos bienes son afectados a la exportación o a la importación de acuerdo a la reglamentación. Entonces nos preguntamos, ¿pero quiere decir que un contribuyente en general no puede deducir gastos en el exterior? ¿Qué pasa si la empresa no se dedica a exportaciones o a importación, pero requiere que sus directivos o funcionarios se trasladen al exterior para búsqueda de mercado, para encontrarse con potenciales clientes, gastos de representación en el exterior? Esos también son deducibles. No se debe ponerlas aquí en este campo 42 porque esto se aplica cuando cuando tengo dentro de mis actividades operaciones de exportación, de importación o de transporte, pero sí lo voy a tomar como gastos generales. Por eso, se debe tener en cuenta el principio de legalidad
y la forma de interpretación dada por la hermenéutica jurídica, que volvemos a repetir. En primer lugar, se debe considerar el acápite, el inicio del artículo 8 de la Ley 125, que establece las pautas generales aplicables a todos los contribuyentes y que no pueden ser limitadas, porque si limito mediante criterios interpretativos mi imposición a la renta, que significa una imposición a las ganancias, se convierte en cualquier otro tipo de imposición y viola el principio constitucional de capacidad contributiva, haciendo que un impuesto a la renta sea un impuesto al patrimonio. La otra cara de la moneda, lo que está prohibido, este artículo 9 es el que prohíbe la deducibilidad de los gastos, aunque se cumpla con el principio de causalidad. Pero luego están estas limitaciones previstas en los incisos particulares del artículo 8, que determina ciertos condicionamientos específicos o reglas especiales, la mayoría de ellas como norma antielusión, es decir, impedir que los contribuyentes realicen maniobras a fin de reducir la base imponible. Sin embargo, estos incisos no son taxativos. Estos incisos admiten prueba en contrario. Y por lo tanto, si yo puedo probar que el viaje de mi director no fue de vacaciones, sino fue para ir a buscar nuevos mercados o está relacionado con la adquisición de productos para vender o cualquier cuestión relacionada, será deducible porque cumple el principio del acápite, el principio establecido para la deducibilidad de los mismos. Entonces, esto justamente hablábamos aquí. La forma de documentar los gastos en el exterior son la factura que rige, es legal en el país de origen. Y luego acá hay una cuestión especial de la deducibilidad de los gastos en el exterior para los fletes y ejercicios prácticos que presentó la profesora Patricia Garay. Y vamos al último punto de esta parte, aunque esta aula invertida se volvió un poco más larga, que es los beneficios que pueden tener los trabajadores dependientes cuando los accionistas deciden distribuir sus utilidades y repartirlos entre los empleados en virtud del artículo 8, inciso N de la Ley 125. Y esto tiene un rango constitucional, de manera a incentivar la participación de los trabajadores dependientes en las ganancias de la firma. La legislación tributaria permite deducir parte de las utilidades líquidas pagadas a estos trabajadores hasta un límite del 10% de la renta neta de la empresa, previa deducción de los impuestos. Esto tiene carácter de una retribución extraordinaria a los trabajadores y forma parte de la disposición constitucional del artículo 83. Es decir, esto que está en la Ley 125, en el artículo N, tiene un marco legal, el artículo 93 de la Constitución Nacional, que habla de los beneficios adicionales a los trabajadores. Esto ha sido reglamentado por la Ley 285/93, que reglamenta el artículo 83 de la Constitución Nacional, que es la que tenemos que analizar para saber el sistema y cómo lo vamos a aplicar. Por su parte, en nuestra pirámide de Kelsen está la Ley 125, artículo 8 y su decreto reglamentario. ¿Qué hace esto? Incentiva que el accionista de la empresa otorgue a sus trabajadores un estímulo recibiendo parte de los dividendos y utilidades generados por la empresa y que para la empresa esto sea un gasto deducible del IRASIS.
y de esta manera indirectamente le concede una exoneración. Pero atención, lo que reciben los trabajadores no forma parte del salario, no abona las cargas sociales, pero sí deben ser considerados como ingresos gravados por la renta personal. Esto se declara en este campo 33 remuneraciones porcentuales pagadas, ley 8285/93. Y esto se encuentra dispuesto, como les dije, en la ley específica que tiene una cantidad de requisitos y que vamos a sintetizarlo acá. Usted cuenta con nuestro material para poder leerlo. El primer requisito, por supuesto, es que la empresa cuente con utilidades líquidas, porque si no hay utilidad, ¿qué se va a distribuir? Segundo, se exige que se encuentre al día con sus obligaciones impositivas para poder tomar como gasto deducible. Técnicamente, esos dividendos y utilidades no pertenecen a el contribuyente, pertenecen a los accionistas. Por lo tanto, son los accionistas los que deben resolver distribuir al personal dependiente parte de dichas utilidades, comprometiéndose a estos beneficios por 2 años. Es decir, si se va a tomar ese beneficio por 2 años, la ley habla por 2 años consecutivos. En realidad podría darse que no sean años consecutivos, porque en el 17 pude obtener beneficios y distribuirlos y me acojo a esta ley. En el 2018 no tuve dividendos y utilidades, no voy a poder hacerlo, pero en el siguiente año, 2019 que tenga, va a ser mi segundo año. Además, se debe hacer una comunicación, una solicitud a la SED. Existe un formulario especial que se lo debe hacer y esta solicitud es la que equivale a la inscripción que habla la ley 285, puesto que no hay un registro oficial. Mucho cuidado, el pago de estos beneficios se debe realizar dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio. El porcentaje a distribuir no debe superar el 10% de la renta neta gravada previa deducción del impuesto. La debida documentación en una planilla especial, en un comprobante de compra, etcétera, es más que importante. Y el beneficiario debe recibir el beneficio y, por supuesto, firmar el comprobante correspondiente. Y se deben reconocer. ¿Cuándo se reconoce? ¿Cómo? Haciendo un ejercicio. Como yo, en mi asamblea del 2018, voy como accionista a aprobar la distribución de los beneficios adicionales a los trabajadores de mis ganancias del 2017, los voy a deducir en el año que se distribuyen. Es decir, voy a deducir de mi impuesto del 2018, aunque se estén distribuyendo los beneficios y utilidades del 2017. Todo esto está explicado en el libro. Y la última cuestión es que hablábamos cómo se entiende la distribución equitativa. Equitativa significa igualitaria. No. El artículo 4 de la ley 285 dispone que la distribución de los beneficios deba alcanzar equitativamente a todos los trabajadores, que es otro de los requisitos, pero no significa que sea igualitario. Es decir, incluso al final dice, quedando a cargo de la empresa los criterios correspondientes a dicha condición de acuerdo a las pautas de rendimiento, salario, etc. Buscamos qué significa equidad y qué significa igualdad en el diccionario y se llega a la conclusión de que yo puedo decir, bueno,
Al personal de fábrica le va a corresponder un 1%, al personal administrativo le va a corresponder un 3%, al personal de telemarketing le va a corresponder un 2%, pero sí le tiene que corresponder a todos. Y acá hablábamos justamente de este tema de que cómo se deducen los beneficios. Y con ello, más las consultas vinculantes que tenemos aquí, más estos hermosos resúmenes que nos llevó mucho tiempo hacer cada uno para que usted pueda tener conocimiento perfecto, marco legal, requisitos, damos por culminada esta aula invertida, pero usted debe responder nuestro cuestionario de comprensión del capítulo. Estamos seguros que será el mejor especialista, el mejor máster, porque tiene todo esto que con mucho esfuerzo y sacrificio estamos haciendo en la Facultad Fotrien para usted, porque su educación se lo merece. Muchas gracias.